Si no estuviste la semana pasada, voy a hacer un breve resumen de Jonás 1. No voy a leer la Biblia, pero voy a hablar un poco de él. Si estuviste la semana pasada, pues para reafirmar lo que dice Jonás 1. Recordemos que Jonás era un profeta y Dios le pide a Jonás ir a la ciudad de Nínive, una ciudad que era terrible, ¿no? Nahum nos dice cuán perversa era la ciudad de Nínive y en lugar de ir hacia Nínive, lo que hace Jonás es subirse en un barco que va en la dirección contraria, ¿no? Va a Tarsis, que está alejada de Nínive, pero además Tarsis es lo más lejano que el pueblo judío podría entender. Para Jonás era, voy a ir hasta los confines de la tierra para esconderme de Dios, para esconderme de lo que Dios quiere que haga. Entonces Jonás sube al barco y en cuanto él sube, las aguas empiezan a poner violentas, ¿no? Yo nunca he estado, bueno, sí, he estado en un huracán. No sé quién más ha estado en un huracán, cuando pasa un huracán. ¿Nadie? Recuerdo, estaba en Papantla, llevaba 15 días y recuerdo que empezó a llover un día antes y alguien me marcó a la casa y me dijo, pastor, no se vaya a salir, porque se va a poner feo. Y habían pronosticado que iba a pasar ahí el ojo del huracán. Y estuvo lloviendo como 12, 13 horas, ¿no? Y yo así, pues, no tenía ni internet, no tenía ni cable de tele, ¿no? Entonces pues dije, no, pues me voy a poner a orar y a leer, ¿no? Pero la verdad ya estaba aburrido y yo no veía que subiera más como la lluvia, ¿no? Y yo dije, no, y de repente oigo que todo se para, así, ¿no? Dejó de llover por unos segundos, salió el sol. Yo dije, no, pues ya pasó todo. Yo me salgo, voy a casa de alguien de la iglesia y me dice, ¿qué anda haciendo afuera? Y yo, pues ya acabó. No, o sea, ahorita a lo mejor es que viene y fue increíble, como en cuestión de segundos, así de como está así el sol, se volvió a nublar y cayó una tromba así que, o sea, una hora así empezó, o sea, sin dejar y me acuerdo que estaba en casa de ahí de los miembros de la iglesia y se empezó a inundar, ¿no? Empezamos a sacar el agua con cubetas y yo pensé, mi casa, ¿no? O sea, ya subí, o sea, ya oímos en el radio que se había desviado el huracán, que en realidad esa hora que estuvo lloviendo fue la cola o sea, como se había desviado era la pura cola, ¿no? Entonces fuimos a la casa, bueno, todo estaba bien, pero es impresionante ver cómo en medio de un huracán, o sea, yo no estaba en la playa, pero ver cómo llovía. Y los de ahí me decían, es que si pasa el huracán, van a empezar a salir, hay muchas casas de lámina, ¿no? Van a empezar a salir las láminas por todos lados y yo veía cómo la gente ponía Durex o cintas en sus vidrios. Bueno, cuando Jonás entra al barco, yo creo que era algo parecido a un huracán, la situación se pone fea, ¿no? Empiezan a moverse las olas, pero a medida que pasan las horas no se arregla, cada vez se va poniendo peor. Entonces recuerden que los marineros van y le reclaman a Jonás y le dicen, oye, ¿qué tú haces ahí? ¿Por qué no clamas a quién? A tu Dios. Y Jonás, como si nada, ¿no? Sigue y echan suerte y se dan cuenta que Jonás es el culpable. Y en lugar de clamar a Jonás, Dios a Jonás, él sigue como si nada. Inclusive dicen, aviéntenme al mar, porque yo soy el culpable. Y termina el capítulo 1 diciéndonos que esos marineros empiezan a alabar ¿a quién? A Dios, ¿no? Hacen sacrificios al Dios de Jonás. Y sin embargo Jonás sigue sin clamar a Dios. Quiero leer el último versículo del capítulo 1, dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Fíjate, ya pasó el barco, ya vio gente que clamó a Dios, ya se lo tragó el pez y dice, pasaron 3 días, noches. Después de todo eso, dice, entonces, después de 3 días dentro del pez,
en el cual seguramente ya tenía hambre, seguramente ya tenía frío. Después de todo eso, Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. O sea, después de todo lo que hemos leído en el capítulo 1, de estar 3 días dentro del pez y 3 noches, es hasta entonces que Jonás ora a Dios. ¿Sabes qué? Nosotros somos muy parecidos a Jonás. El mandato que Dios le había dado a Jonás era simple. Era: Jonás, necesito que como profeta salgas de Israel y vayas a la ciudad de Nínive y compartas este mensaje. Punto. Y en el concepto de Jonás, si recuerdan, nos adelantamos un poco a lo que viene más adelante. Jonás dice que no quiere ir porque sabe que Dios los puede perdonar. Una manera de decir es: Señor, no quiero ir. Y sabes, Dios, creo que mi manera de pensar o lo que yo creo es mejor que lo que tú crees. Y en ese sentido, muchas veces somos como Jonás. Inclusive a tal grado, yo lo he escuchado, no estoy diciendo una persona, lo he escuchado varias veces, al grado de decir y reconocer lo que quiere Dios, pero aún así aferrarnos a nuestros pensamientos, emociones o lo que creemos aún mejor. He escuchado a gente decir: sí, yo sé que eso lo dice la Biblia, o sea, reconociendo qué es lo que quiere Dios. Y entonces dice: yo sé que eso lo dice, pero yo creo, pero yo pienso. Y es una manera de decir: yo soy más sabio que Dios. Y al final era lo que estaba diciendo Jonás. Yo sé lo que quiere Dios, pero creo que es mejor que no vaya. Y en muchos casos somos como Jonás. Sabemos lo que Dios quiere. Aún podemos decir: sí, su palabra lo dice. Y a veces hasta incluso he oído como: pero es que Dios no conoce todas las circunstancias. O sea, ¿creen que eso es? Y seguimos en yo pienso, yo creo, ¿no? Y nos aferramos como Jonás. Y seguimos en nuestro camino, un camino que es diferente a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera. Seguimos aferrando al yo creo, yo pienso, es que mi necesidad es otra, no sé, y seguimos aferrados a un camino distinto al mandato de Dios. Y lo triste es que a veces solo hasta que, como Jonás, llegamos hasta lo más bajo y entonces decimos: ay, Dios tenía razón. Y lo paradójico es que como Jonás, a veces Dios pone circunstancias o pone personas. ¿Recuerdan cómo los marineros decían: clama a tu Dios? O sea, pone personas que te van diciendo: oye, no está bien, eso no quiere Dios, oye, ¿por qué no? Y nosotros seguimos como Jonás, aferrados. Y si estás en un momento así, yo espero que no llegues al 3er día para entonces clamar ¿a quién? A Dios. Es como el hijo pródigo. Y yo creo que mucho de lo que vamos a ver ahorita tiene que ver igual como con la parábola del hijo pródigo. Pero no es necesario desear comer el alimento de los puercos para reconocer que los caminos del Señor son mejores que nuestros propios pensamientos. No es necesario, como Jonás, llegar ahí. Y le hablo a todos. Le hablo a los jóvenes de esta iglesia. Porque a veces veo, por ejemplo, en la juventud, aún con los papás cristianos, tomando decisiones, y uno le pregunta: ¿por qué hiciste esto? Y a veces el joven te dice: mi papá me dio ¿qué?
Y yo les diría a esos jóvenes, tú no le mereces, o sea, Dios te pide que honres a tus padres, pero la obediencia sobre tus padres se la debes ¿a quién? A Dios. No importa que tus papás te den permiso de hacer ciertas cosas. Si la escritura dice que está mal, está mal. Si la escritura te dice que eso no es lo mejor para tu vida, no es lo mejor para tu vida. Pero a veces en cualquier edad somos así, yo creo, yo pienso, y nos aferramos como Jonás. Y yo te invito a que no sea hasta que estés en lo más bajo, que entonces digas, sí, Señor, tenías razón. Y una decisión lleva a la otra, ¿no? O sea, a veces pensamos, bueno, es poco, pero esa decisión lo único que hace es alejarnos de lo que quería que Dios. Y nos alejamos que un poco más, y nos alejamos un poco más. La primera decisión de Jonás fue como, no quiero ir. Pero a pesar de eso pudo haber dicho, me voy a subir y voy a ir a Nínive. Pero dijo, no quiero ir, y además voy a buscar un barco que lo alejó más de Dios. Y además en medio de la tempestad, no me importa, y me alejo más de Dios. Y además aunque la gente me dijo, y los marinos, no importa, y entonces a veces no necesitamos tomar grandes decisiones alejados de lo que quiere Dios, sino que todo empieza con una pequeña decisión en contra de la voluntad de Dios. Y cuando vemos, si seguimos así, vamos a acabar como Jonás. Y yo quiero que puedas poner atención a la oración que va a hacer Jonás, ¿no? En el capítulo 2, después del versículo 1. Es interesante también que esta oración es muy parecida a muchos salmos. Muchos salmos tienen la misma estructura, ¿no? que va a usar Jonás. Describen el peligro pasado, el peligro que están viviendo, o la situación que están viviendo. Después describen al Señor como Salvador y concluyen con ofrecer sacrificios a Dios. Jonás 2:2. Después de la tormenta de 3 días dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Dios es bueno. O sea, Jonás pudo haber clamado antes y Dios lo iba a haber escuchado antes. Si en el mar Jonás hubiera clamado a Dios, las aguas se hubieran calmado, ¿no? Y sin embargo, aún en la desobediencia total de Jonás, aún dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Porque Dios es bueno. Y Dios es misericordioso. Pero yo quiero que veas lo que dice Jonás. Dice, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste el clamor. La desobediencia de Jonás lo llevó al momento más feo tal vez de su vida. Dice, aún desde ahí, desde el sepulcro, o sea, desde la misma muerte. Porque yo creo que en esos 3 días, o sea, llegó un momento en el que Jonás dijo, ya no que puedo. Dice, desde ahí, desde el sepulcro, pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. La palabra original en el hebreo, que se traduce en esta versión proclamar, también puede ser traducida como gritar, ¿no? O sea, podemos decir, desde mi angustia grité al Señor. O sea, refiriéndose a todo, o sea, lo hice desde lo más profundo, Dios. Grité a ti. A veces, yo sé que, y no vamos a cambiar, no somos una iglesia que normalmente gritemos para orar, ¿no? Pero no está mal gritar para orar, ¿no? O sea, ahora a ti no te gusta, pero eso no quiere decir que esté mal. Bueno, dice, desde la angustia, desde las entrañas, clamé, grité al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Es parecido al Salmo 130. Dice, a ti, Señor, elevo mi clamor.
Elevo mi grito, dice el salmista, desde las profundidades del abismo. Jonás 3:4 dice: a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Algo interesante es que Jonás reconoce que es Dios el que le ha permitido llegar a ese ¿qué? Momento. Y yo quiero que veas la parábola otra vez del hijo pródigo. El papá da la herencia al hijo y le dice: es tuya. Y él empieza a gastarla como él quiere. Y el papá pudo haber salido corriendo, ¿no? Por su hijo, ¿no es verdad? Pero el papá no sale y permite que su hijo que enfrente las consecuencias de sus decisiones. En México somos muy diferentes, ¿no? O sea, cuando uno de nuestros hijos se cae, ¿no? Corremos. Bueno, pero este papá del hijo pródigo dice: ¿y ustedes creen que no se enteraba que iba mal? Y Jonás reconoce: Dios, tú has permitido que llegue a este lugar donde me siento en lo más profundo, ¿no? Donde las corrientes me envuelven, donde todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Fíjense lo que dice el salmista en el 31:22. Y muchos de estos salmos los escribe David, que también desobedeció a ¿quién? A Dios. En mi confusión llegué a decir: he sido arrojado de tu presencia. Pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. He sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? En este momento puede ser irónico, ¿no? ¿Qué quería hacer Jonás al principio? ¿Esconderse de quién? De Dios. Hay algo que dice la Escritura y es cierto, que es mejor frío que tibio, ¿no? Es mucho mejor caliente, ¿no? O sea, dice: los prefiero caliente o frío, pero no tibio. Y entonces cuando mucha gente oye eso, lo que dice es: entonces soy frío, ¿no? Y me alejo ¿de quién? De Dios. Y mucha gente piensa así. El único problema es que va a llegar un punto en que vas a estar como Jonás, el hijo pródigo, queriendo comer del alimento de qué, sintiéndote solo, ¿no? Y Jonás dice: ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Y es irónico, quien quería esconderse de Dios ahora necesita la presencia de quién, de Dios en su vida. Jonás 2:5. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Voy a leer Salmo 169, 1-2. Dice: sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. No, es una situación similar la que pasa a David cuando él se aleja de Dios, a la que está pasando que Job. Quiero leer el Salmo 24. Dice: el Señor es la tierra de todo cuando hay en ella, y el mundo cuanto lo habita. Porque Él la firmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Jonás
sabía que estaban, o sea, los judíos creen que el cimiento, por ejemplo, de las grandes montañas se encuentra abajo, ¿en dónde? En las profundidades del mar. O sea, que las profundidades del mar en realidad son los cimientos de todo lo que nosotros que vemos. Y entonces por eso Jonás dice, estoy hasta lo más bajo, ¿no? Jonás 2:6, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron detrás de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Y el Salmo 33 que leí en la Santa Cena dice, tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir entre los muertos. Jonás 7. Al sentir que se me iba la vida. ¿Cuándo? Cuando ya no había más esperanza, cuando me sentía un muerto viviente, cuando había visto, que ya la había regado totalmente, no sé. Y no es igual que el hijo pródigo. O sea, cuando estaba entre los puercos. Dice, al sentir que se me iba de la vida, me acordé del Señor. Pero vuelvo a lo mismo. No necesitamos llegar a ese lugar para acordarnos del Señor. ¿O sí? No sé dónde estés tú en este momento. A lo mejor eres Jonás en su primera rebeldía, ¿no? Sí, yo sé que ahí dice que, pero yo sé que ahí dice que cuide mi cuerpo, pero no sé. A lo mejor eres Jonás en el barco. A lo mejor eres Jonás en el pez. Y a lo mejor lo que yo te voy a decir es lo que le dijeron los marineros a Jonás. Clama a tu Dios. Vuelve completamente tu corazón a quién? A Dios. Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Y ahí está la clave. Jonás se dejó llevar por su propia idolatría, que eran sus pensamientos, que eran sus propios preceptos, que eran sus propios parámetros. Esa fue la idolatría de Jonás. Decir, no, Señor, yo creo que esto es mejor. ¿Y qué pasa cuando seguimos cualquier idolatría? ¿Cómo se llame esa idolatría? ¿Sea una estatua viva o muerta? ¿Sea idolatrar a nuestro esposo o esposa? ¿Sea idolatrar? No sé, mira, hoy el mundo está atascado de idolatría por todos lados, ¿no? Y podría poner miles de ejemplos, pero puedo poner ejemplos muy prácticos. Hay gente que pasa 8 horas en el gimnasio y se ve hasta el último músculo. Yo no tengo Instagram, ¿no? Pero ayer alguien me decía así en términos generales, dices, ¡ay! Mis mismos contactos de Facebook en Instagram suben fotos de su cuerpo, pero al final lo que están haciendo es idolatrar su propio cuerpo, ¿no? O sea, la perfección de
de su cuerpo. O sea, no estoy diciendo que sea malo cuidarse, ni hacer ejercicio, ni que vayas al gimnasio. No estoy hablando de eso. Hoy hay gente, por ejemplo, que está buscando a dónde ponerse el último tatuaje que cubra su cuerpo, ¿no? Así como todavía tengo un espacio en donde, en la esquinita así de aquí. Para mí al final eso también es que, y está pensando todo el tiempo. Hoy hay gente que está pensando qué zapatos se va a comprar con su quincena cuando tiene 200 pares de zapatos. Y estoy poniendo los ejemplos más sencillos, porque hay ejemplos más sofisticados de idolatría, ¿no? Porque a veces llamamos al amor cuando en realidad no es amor, es obsesión y se ha convertido en idolatría, ¿no? Porque hoy hay gente obsesionada con una persona. O hay gente que idolatra a sus hijos. Y al final dice Jonás y lo reconoce: mi oración llega hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor ¿de quién? De Dios. Y eso es, cuando abandonamos a Dios, lo único que nos espera, tal vez no al principio, pero al final, no, o sea, no nos va a tragar un pez, es llegar a esa misma condición a la que llegó Jonás. Ahora o cuando tengas 99 años. Por eso hay muchos ancianos que ya no quieren vivir. ¿Qué dice el proverbio? ¿No? Dice: joven, ¿no? Alégrate en esos días, pero recuerda, ¿no? Que va a haber otros días en donde las fuerzas ya no van a estar. Pero le dice, pero básicamente el proverbio dice: joven, vive de acuerdo a lo que le agrada a Dios, porque cuando llegan esos días, tu vida va a ser una vida ¿de qué? De gozo, por muchas cosas. A mí, cuando yo me convertí, había una hermana en la iglesia, como de 85, 90 años, que era uno de mis testimonios más grandes, ¿no? Nunca se casó. Y cuando uno dice que alguien nunca se casó, habla así como: ay, por eso está amargada, ¿no? O sea, nunca se casó. Pero era la persona más feliz y más contenta, ¿no? Y llegaba contenta a la iglesia y estaba contenta en la iglesia. Y cuando la visitaban, porque luego hubo un momento de enfermedad en su vida donde ya no podía salir, seguía siendo una persona alegre y contenta, porque ella entendió que desde su juventud podía alabar ¿a quién? A Dios. Y entonces en cada etapa de su vida, a pesar de las dificultades, ¿no? Había esperanza. Y eso es lo que también hemos estudiado en Romanos, ¿no? Dice: el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia produce interés de carácter. Y el carácter produce esperanza. Y dice: porque el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el problema con Jonás es que en sus sufrimientos no podía sentir el amor de Dios, porque había desobedecido ¿a quién? A Dios. Pero cuando tú obedeces a Dios, cuando tú sigues sus estatutos, va a haber sufrimiento, sí, pero va a haber esperanza. Porque el amor de Dios se puede sentir en tu propia vida. Dice Jonás: los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Pero Jonás llegó en este momento que reconoció que su clamor a Dios ha sido escuchado. Y entonces dice: yo en cambio
como lo hicieron los marineros, dice Jonás. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Y Jonás dice, la salvación viene del Señor. Y en ese momento, si tú sigues leyendo, Jonás sale del pez. Y en el momento en que el hijo pródigo dice, estaría mejor en la casa de mi padre, regresa y es recibido ¿con qué? Con gran fiesta. Con gran fiesta. No importa dónde estés tú. No importa dónde estés tú. Cuando vienes al Señor de todo corazón, Dios te recibe y te levanta y te da nuevas fuerzas como la del búfalo y te hace entrar en el gozo de su salvación. Y Jonás reconoció eso, que lo único que necesitaba era que reconocer a Dios, cumplir las promesas que le había dado y entonces alabarlo. ¿Quién es Dios? Termina así el último, diciendo Jonás, la salvación ¿de quién viene? Viene del Señor. ¿De quién viene la salvación? La salvación para tu vida, la salvación para tus emociones, la salvación para tus circunstancias. ¿Viene de quién? De Dios. Solo de Dios. Y Jonás termina al final afirmando quién es Dios y quién es su Dios. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que esto es lo que Dios quiere decirme a mí, Luis, y a ti. Quiere decirme hoy Dios a mí, Luis, no sigas ídolos vanos. Cada uno va creando sus propios ídolos y son diferentes. A Luis le está diciendo, Luis, no siga los ídolos vanos, porque lo único que te va a llevar a eso es que no reconozcas mi amor. Y llegues a un momento en el cual te sientas que morir. Pero también Dios me está diciendo hoy, Luis, no necesitas llegar ahí. Si simplemente me reconoces a mí como tu Salvador, entonces vas a sentir mi amor. Pero también nos dice que aunque llegares ahí, a lo más bajo, yo he estado ahí siempre. Yo he estado ahí siempre. Y yo sigo ahí para ti. Porque lo único que Dios quería de Jonás es que reconociera que él estaba ahí, que lo que él le pidiera mejor que seguir sus propios ¿qué? Preceptos. Y si hoy venimos con un corazón que clama a Dios desde lo más adentro, seguro que Dios va a oír. Si hoy vienes y le clamas a Dios desde lo más profundo, como lo hizo Jonás, seguro Dios va a oír. Y va a obrar, y va a transformar, y va a cambiar, y va a restaurar, y va a dar sentido a la vida, y va a dar esperanza a tu vida.
porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Y tú lo sabes. Tú sabes que el amor de Dios hacia ti es que grande. Tú sabes que el amor de Dios hacia ti es fuerte. Tú sabes que el amor de Dios hacia ti no se compara con qué, con nada. Y no importa de dónde vengas. En la semana oí esto y es verdad. No importa dónde empezamos, importa cómo terminamos. No importa de dónde vengas. Lo que quiere hacer Dios es recibirte y hacer que fiesta contigo. Amén. Salmo 33. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Y Jonás entonces puede decir: yo en cambio, Señor, ahora te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene ¿de quién? Del Señor. Cántale con gozo, porque cuando tú ves los salmos también, ¿no? O sea, de David, que dicen: Señor, estuve en tal lugar, pero tú me rescataste. ¿Qué hace al final? Y te alabaré, ¿no? Y cantaré salmos de júbilo, ¿no? Y entonces cántaselo con qué, con alegría, con gozo, porque tu Señor te ha rescatado. Porque tu Señor te ha rescatado. Y si tú vienes y si tú dices: es que no me ha rescatado, solo ven y clama a Él. Y Él te va a responder. Y Él te va a rescatar aún del abismo que más profundo. Porque Dios es un Dios que bueno. Porque Dios es un Dios de misericordia. Porque Dios es un Dios de qué, de gracia y amor. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor, gracias, Dios, por tu amor, Dios. Gracias por la bendición, Señor, que tenemos al tener tu palabra, y a través de ellas tú nos hablas, Señor. Señor, no queremos ser como Jonás en el capítulo 1. No queremos, aún sabiendo lo que esperas de nosotros, no escucharte y seguir nuestros propios estatutos, preceptos, parámetros. Señor, queremos ser como el Jonás del capítulo 2, que reconoce que eres un Dios de amor, que reconoces que eres un Dios que salva, que reconoce que eres un Dios que siempre escucha a alguien que viene en su búsqueda, Dios. En nuestro propio abismo, Padre, te pedimos que tú nos lo rescates, Dios. Señor, hoy de manera especial te quiero pedir, Dios, por alguien que lucha por alguna dependencia a algo, Dios. Sea alcohol o droga o persona, o que ha hecho adicción a una red social o a pornografía, o que se ha dejado llegar por sus emociones y hoy hay depresión en su vida. Que tú los rescates, Dios. Que tú los levantes, Dios. Y que puedan vivir una vida de testimonio de que como tú salvas, Dios. Porque tú salvas hoy, Dios. Y Señor,
Si es necesario, Dios, que mucha gente llegue aún como Jonás al lugar más bajo para que te pueda reconocer, Dios. Que así sea, Dios. Bendito eres, Dios. Santo eres, Dios. Digno de honra, de gloria y de alabanza, porque solo tú salvas, Dios. En Cristo Jesús. Amén.